Hola, soy Vivo Crash de Jungle Family Crew Bilbao. Estoy aquí en Move for Freedom para enseñaros el swipe o turbina. El swipe o turbina es un power move básico al breaking que sirve como drill para muchos otros movimientos. Y sin más, empezamos. Lo primero es el posicionamiento de la cadera. Luego nos aseguraremos que el brazo está alineado con el cuerpo. El siguiente paso es acostumbrarnos al cambio de peso desde la mano izquierda hacia la mano derecha. Una vez que nos aseguramos que la cadera está alta y el brazo está alineado, es importante que utilicemos el impulso de los hombros también. El siguiente paso es llevar la mano libre a la altura de la pierna contraria. Cuando apoyamos la mano deberemos saltar e intentar hacer una especie de pino. Al bajar intentaremos que la pierna del brazo apoyado toque primero el suelo. Simplemente dejaremos caer la siguiente y cambiaremos el peso una vez más. Ahora mencionaré algunos de los errores más comunes que hay. El primero es no alinear la cadera con el pie de apoyo y no alinear el brazo con el resto del cuerpo. Nunca dejes que la cadera se caiga, porque de esa manera no podrás llevar tu peso hacia arriba. En el momento del cambio de peso tienes que mirar hacia la mano de apoyo. Debes tener en cuenta que tu mirada dirigirá el resto de tu cuerpo. Otro de los errores más comunes es intentar llevar las manos delante. La mano libre debe buscar la posición de la pierna contraria. Cada swipe nos girará aproximadamente 90 grados. Ahora necesitarás asegurarte que tienes las posiciones limpias, porque ahora necesitaremos levantar el brazo y la pierna libre. Recuerda tener la cadera en tensión y no dejes que se caiga. Asegúrate de poder mantener esta posición durante unos segundos. Una vez que tienes la posición dominada con una pierna, necesitarás usar el brazo libre para darte impulso. Esta es la parte más difícil, pues es cuando aprendes a coger el impulso. Lo importante es intentar sentir la inercia sin perder el control. Debería verse más o menos como esto. Esto es solo un ejemplo de todos los pasos anteriores, mostrados uno por uno lentamente. Recordad que vuestra mano tiene que reemplazar vuestra pierna contraria. El último paso es aprender a utilizar la pierna que tenemos libre para darnos el impulso. Nuestra pierna deberá chutar en el sentido contrario al de nuestro torso. Utilizaremos ese impulso para saltar hacia arriba. En este punto solo queda trabajar la coordinación y la estabilidad. El brazo os dirigirá y las piernas os darán altura. Llegado a este punto, lo más importante es practicar. Una entrada para swipe desde arriba es el J-step. Consiste en dar 2 pasos diagonales antes de chutar con la pierna en la dirección contraria al torso. En este punto daremos un salto con el impulso del pie y buscaremos el suelo con las manos. Si es posible, nos ayudaría mucho parar el movimiento en la posición del swipe. Aquí podéis ver el J-step con el swipe en cámara lenta. Aquí tenéis un pequeño combo de swipe desde Footwork. El swipe puede tener muchas estéticas, una de ellas es esta, con las piernas más abiertas. Otra podría ser utilizando la pierna que está en el aire como un punto fijo.
Esta es la forma más básica de swipe y es la que deberíais entrenar si no os salen las anteriores. Os dejo un par de combos para que cojáis ideas de cómo poder combinar el swipe. Espero que mi tutorial os haya sido de ayuda. Soy B-Boy Crash y no dejéis de practicar. Recordad darle like y suscribiros y nos vemos en la próxima.